Invito a que abramos la palabra del Señor al libro de Salmos, capítulo 47. Salmo 47, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leamos todo el Salmo, dice así la palabra del Señor. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos, ¿debajo de quién? De nosotros. Y a las naciones, debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Bendito sea Dios. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Esta mañana, hermanos, vamos a estar concluyendo la serie de enseñanzas que hemos estado trayendo acerca del reino de Dios. Y no quiere decir que esta va a ser la última vez que vamos a hablar de esto. Yo creo, hermanos, de que tal vez vamos a enfocar muchas cuestiones más en el futuro acerca del reino, del gobierno de Dios. Pero el tema que nos traía en esta mañana sí lo concluimos hoy. Y miren qué importantísimo lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Sin lugar a dudas, hermanos, indudablemente que el reino de Dios se va a establecer un día eternamente, hermanos. Todo esto va a pasar. La Biblia le llama al mundo, hermanos, le llama apariencia. Los reinos, las grandes ciudades, sus grandes planes, sus monstruosos proyectos. Todo eso, hermanos, Dios le llama simplemente apariencia. Así le llaman las Escrituras. La apariencia de este mundo se pasa, dice la Biblia. Esto va a pasar. Dios, hermanos, los hombres han quedado atrapados dentro de un espejismo. La gente, hermanos, que no tiene fe y que no es del Espíritu, queda atrapado dentro de un mundo material, donde su mente solo alcanza a razonar las cosas que tienen frente de sus ojos, lo material, pero no puede pasarse al otro lado, no puede introducirse dentro de la vida espiritual, a la cual el Señor nos ha llamado a nosotros como iglesia, hermanos. Nuestro fundamento, hermanos, está en la fe. Si una iglesia, hermanos, que pierde la fe, que las cosas de Dios, hermanos, se les fuman, se les desaparecen para quedar solo lo visible, es una vida fracasada. Óigame bien lo que les digo, hermanos. Yo he conocido muchos cristianos, aquí en la iglesia misma los he visto. Algún día comenzaron con mucha visión espiritual y comenzaron a ver un poquito más allá de las cosas que están enfrente de la nariz de uno. De repente quedaron atrapados dentro de la fama, dentro del amor al dinero y a las cosas materiales de esta vida y ¡pam!, quedaron encarcelados dentro de lo material. Y ya no pudieron salir de ese tipo de prisión. Ahí quedaron. Y su vida se volvió, hermanos, corta. La visión se volvió corta. Y quedaron atrapados dentro de un mundo material. Voy a mencionar algo más, hermanos. En la Biblia, la palabra del Señor menciona, hermanos, que todas las cosas que son de carácter material y carnal tienden a producir una embriaguez. Tienden a producir cierta embriaguez. Por decir algo, hermanos, uno inconscientemente, sin darse cuenta, puede agarrar cierta ebriedad. Oigan lo que les digo. Así es como la Biblia lo dice. Sin darse cuenta, hermanos, una persona puede resultar ebria. Pero estoy hablando, hermanos, de la ebriedad no tanto física. No estoy hablando de licor. Estoy hablando de la ebriedad en los términos en que Dios lo dice en su palabra. Una persona, hermanos, inconscientemente, sin darse cuenta, si no es una persona espiritual, sino alguien que se está renovando. Ya van a ver ustedes por qué esa palabra, hermanos, en la Biblia tiene un gran valor. El mundo, hermanos, es una enorme masa que avanza hacia algo. Y entre esa masa usted y yo vamos. Si usted no tiene un espíritu de reflexión y se sale de ese espíritu de arrastre y se coloca otra vez donde debería estar, usted es arrastrado. Fuerzas poderosas arrastran el mundo, hermanos. El mundo está siendo arrastrado a los abismos y eso es bíblico. Y nosotros, hermanos, los que tenemos el espíritu, por eso es que debemos de vivir una continua renovación. La renovación a nosotros nos permite, hermanos, volver otra vez atrás, ver atrás. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros predicamos este evangelio, lo debemos de relacionar tremendamente con el antiguo evangelio, hermanos, no el moderno evangelio. Este moderno evangelio, hermanos, está saturado de mundanalismo. El moderno evangelio que hoy se conoce en el mundo es un evangelio social.
Un evangelio que nada tiene que ver con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo y el evangelio de hoy están divorciados totalmente. Ahora, el antiguo evangelio, hermanos, el evangelio de Cristo, tiene la cruz como su símbolo principal, hermanos. Ahí está, la cruz es vital. El apóstol Pablo un día, hermanos, le tuvo que decir a la iglesia de Filipos, allá andan muchos ya desde los días de Pablo ya andaban, de los cuales yo se los dije algunas veces y muchas veces, dice Pablo, y ahora otra vez se los vuelvo a decir llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Les digo, hermanos, este evangelio, hermanos, se adhirió al mundo y a todas sus corrientes, al pensamiento, a su filosofía, a todo, y fue arrastrado, hermanos, y fue contaminado, y el evangelio, hermanos, se adaptó muy bien a las corrientes mundanales, políticas, filosóficas, de todo tipo, hermanos, culturales. Sin embargo, hermanos, la iglesia verdadera del Señor siempre ha parecido algo extraño, hermanos, han parecido locos comparados al resto. El resto, hermanos, gira de acuerdo muy bien a la órbita en que va. La iglesia verdadera del Señor siempre ha sido extraordinariamente rara, hermanos. Ustedes pueden leer un poco la historia. Los verdaderos grupos de cristianos que hubieron en la antigüedad, digo los verdaderos, les tocó duro. A muchos les tocó huir por las montañas, otros escondidos en cuevas, a otros, hermanos, disfrazados con pieles para que no los mataran. Y esa fue la vida, hermanos, de la iglesia del Señor. Una iglesia, hermanos, si usted quiere, inadaptada. Ya ve, y a veces así dice la gente. Lo que sucede es que esos son unos inadaptados, dice la gente. Correcto. No discuto esa apreciación. La iglesia del Señor no se adapta a este mundo, hermanos. Así como usted me oye. No se adapta. Y si usted quiere, hermanos, es muy firme y muy sólida, pero no se adapta. Y pueden moverse muchas cuestiones a su alrededor. La iglesia, hermanos, no se adapta a las corrientes de este mundo. Una iglesia que se adapta a las corrientes de este mundo ya no es la iglesia del Señor. Por eso la Biblia habla de una renovación. Ahora les digo, hermanos, esa renovación solo la puede experimentar una iglesia que espera el reino de Dios, que espera el gobierno de Dios. Nosotros hemos creído en el gobierno de Dios. Lo predicamos, estamos entregados a ello, no nos interesa nada de esta vida, somos apáticos totalmente a las cosas de esta tierra, porque nuestra visión, nuestra meta, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestra visión, hermanos, está hacia arriba. El apóstol Pablo, hermanos, un día le escribe a la iglesia de Colosas y le dice de esta manera: si ustedes ya resucitaron con Cristo, entonces pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Pablo tenía que recomendarle eso a la iglesia de Colosas? Porque, hermanos, en la iglesia de Colosas y con mayor razón el día de hoy, la gente, hermanos, le pone los ojos a las cosas de abajo. Eso es normal, normalísimo. Es lo que les estoy diciendo. El mundo es una enorme masa, hermanos, de gente que va girando, hermanos, con una serie de fenómenos sociales, culturas y movimientos que tiene confusas a la misma gente, pero ahí van. Nadie se escapa de ese arrastre. Pero la iglesia del Señor sí, hermanos. Porque por eso hay un Espíritu Santo que nos lleva a una renovación continua, hermanos. Para volver otra vez a ubicarnos en un plano de realidad. Sin darnos cuenta, a veces somos arrastrados en cierta forma, pero recapacitamos, hermanos. En la iglesia del Señor hay una continua reflexión. Debe de haberla, hermanos. Una iglesia que no reflexiona, entonces no puede ser renovada. Antes de ser renovado, uno debe de reflexionar sobre lo que es su vida. El Señor, hermano, le tuvo que escribir a la iglesia de Éfeso un día. Y el Señor le dijo a esta iglesia, Éfeso quiere decir deseable, fue la primera iglesia, la iglesia que le cayó bien al Señor, hermanos, se llamaba Éfeso. Esta iglesia el Señor le elogia muchas bondades. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu fe, tu paciencia y que no soportas a los malos. Era una iglesia correcta, pero de repente el Señor le dice, pero mira, has olvidado tu primer amor, como quien dice, se comenzó a movilizar, fue arrastrada, a pesar de que era la iglesia deseable. Fue arrastrada inconscientemente, hermanos, por toda la masa mundanal. Entonces el Señor le dice, mira, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Lo que ustedes me están oyendo decir en esta mañana. Hay que recapacitar, reflexionar y regresar otra vez al punto de partida. Es lo mismo, hermanos. Eso está como que usted, le pongo un ejemplo, usted tiene que atravesar un río grande. Y ese río tiene una corriente que casi no se percibe, más pareciera un lago, se mira tan manso. Pero sí tiene una corriente que puede ser muy suave. Y usted va en una embarcación y tiene que atravesar de aquí al otro lado y usted tiene un objetivo allá, al frente. Y usted tiene que llegar a aquel lado. Y usted comienza a navegar y de repente usted se despreocupa del objetivo. Si usted no se preocupa del objetivo y de agarrar a la nave con cierta resistencia en contra de la corriente, cuando usted venga a sentir la corriente lo está llevando a otro objetivo que ya no es a donde usted tenía que dirigirse. No sé si me comprenden, hermanos. Les estoy poniendo un ejemplo material. Eso es exactamente lo que la iglesia está haciendo en este mundo, hermanos. El mundo se está moviendo con ciertas corrientes que eso, hermanos, no lo puede evitar nadie porque está escrito en la Biblia. Las fuerzas que mueven el mundo son poderosísimas. Y les quiero anticipar,
no se trata de hombres, ni se trata de hombres finitos, ni hombres inteligentes, ni hombres astutos, ni buenos guerreros, ni buenos pensadores. Es ese movimiento del mundo, hermanos, se deben a fuerzas poderosas que la Biblia le llama principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Así le llama la Biblia. Y ustedes pueden leer en el libro de Apocalipsis capítulo 21, que es el diablo, dice, el cual dice, engaña al mundo entero. Así dice la Biblia. Quiere decir, hermanos, de que él es el que mueve todo esto. Por eso es que la iglesia del Señor, hermanos, debe de ubicarse de nuevo en su objetivo y regresar. Y navegar con cierta resistencia a toda esa corriente que lo va llevando a un rumbo, hermanos, donde nadie lo percibe, porque como toda la masa va siendo arrastrada, todos creen que eso es lo normal. Lo que no se han dado cuenta es que todos están siendo arrastrados. Ahí es donde uno debe de tener un espíritu de renovación y de reflexión, hermanos, y regresar otra vez y apuntar al verdadero blanco, que es el blanco de Dios, hermanos, a la meta del supremo llamamiento de Dios. Pues bien, hermanos, les decía, hermanos, que indudablemente Dios va a establecer su reino. El reino, hermanos, lo vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. El gobierno de Dios, hermanos, está escrito en el libro de Dios, en la Biblia. Aquí está, hermanos, la revelación de Dios. Aquí está, hermanos, las bases del establecimiento del gobierno de Dios y el juicio de Dios. Y voy a mencionar algo importante en esta mañana, hermanos. La palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, los que de veras hemos creído en el Evangelio y tenemos una fe, pero una fe no fingida, hermanos. Una fe, hermanos, donde el interés por Dios no tiene que ser motivado. El religioso, hermanos, para que se le despierte algún tipo de interés ahí en las cosas de Dios, hay que crearles un sinfín de motivaciones, traerles buenos conferencistas y que reuniones acá, que comidas y música. Es increíble, hermanos, cómo mucha gente debe ser motivada a medio pensar en Dios. Pero la gente, hermanos, el pueblo verdadero de Dios no necesita motivaciones de hombres. Lo único que necesita es la fe en Jesucristo y creer verdaderamente en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, dice que nosotros, los que somos parte de esa iglesia, vamos a reinar un día con Dios. Eso es bíblico. En este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, toda la gente busca, o en su mayoría, busca algún tipo de posición dentro de un gobierno. Busca tener algún tipo de autoridad, busca alguna hegemonía sobre los demás. Nosotros no buscamos eso, porque no peleamos por este reino. Pero la Biblia dice, hermanos, que un día reinaremos con Dios. Eso sí es bíblico. Hemos de reinar con el Señor eternamente. Eso está escrito y yo creo que así va a ser, hermanos. Los que somos de Dios, los que seguimos al Señor, se va a establecer un gobierno. Y aquí ustedes se dieron cuenta en el Salmo que estaba leyendo. El Señor dice, hermanos, que es Dios. Dice, Dios es el Rey grande, dice, sobre toda la tierra. En el verso 3 dice, Él someterá a los pueblos debajo de ¿quién dice? De nosotros. Sigo leyendo. Y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Aquí, hermanos, Dios está estableciendo, Él es el que establece su gobierno. Nosotros, hermanos, simplemente recibiremos un reino con el Señor. Ahora, voy a mencionarles algo más, y hermanos, y aquí viene lo importante de la enseñanza en esta mañana, y lo importante de la conclusión de esta enseñanza. Les voy a contar, hermanos, qué fue lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo para lograr establecer este gobierno. Porque el establecimiento del gobierno del Cristo, el gobierno eterno del Cristo, el gobierno eterno de Dios, hermanos, no es una cuestión así, hermanos, que simplemente se dio, pues Cristo llegó y murió y ahí está todo. Hay detrás de todo esto un gran conocimiento, hermanos, y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. El gobierno de Dios, hermanos, el gobierno eterno de Dios fue algo que lo peleó el Cristo. Cristo lo peleó y lo consiguió. Su estancia tan corta en la tierra estableció ese juicio. Lo vamos a ver en esta mañana, hermanos. Porque les digo, cuando alguien no se puede identificar con esta batalla, mi pregunta es ¿cómo podrá reinar un día con el Señor? La Biblia dice, si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Quiere decir, hermanos, que si alguien no se puede identificar a los sufrimientos del Cristo, me recuerdo que el otro día explicaba que hay una característica muy importante en el Cristo, hermanos, y es el sufrimiento. Y dice la Biblia, hermanos, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Muchos cristianos, hermanos, no son de la opinión de sufrir aquí. Por eso es que hacen tantas cosas para ser felices aquí. Y gastan ideas y tiempo y piensan y tratan de ver cómo logran ser felices en esta tierra. Les digo una cosa, hermanos. Nuestra felicidad para nosotros es Dios. El que es de Dios, su felicidad es Dios. No está buscando ser feliz aquí. Eso es lo que menos nos interesa. Por supuesto, eso no quiere decir tampoco que vivamos amargados. Simplemente, hermanos, sufrimos. La palabra sufrir quiere decir padecer en silencio. Cuando una persona, hermanos, padece y a todo el mundo le anda contando, entonces no sufre.
solamente padece. Nosotros padecemos y sufrimos. Y porque sufrimos, nos callamos la boca. Por eso es que Cristo, dice la Biblia, hermanos, que como cordero fue llevado al matadero y enmudecido, ¿qué dice? No abrió su boca. Hay muchos cristianos, hermanos, que tantito les viene una su prueba por una cosita y le andan contando a medio mundo qué tremendo lo que me está pasando. Y tal vez no es nada. Tal vez es una cosa tan tonta, diría yo, hermanos. Tal vez es una cosa tan simple comparado a los padecimientos del Cristo, hermanos. Y ya se lo andan contando a medio mundo, ay, ora por mí, que yo me siento, estoy azotado, que estoy herido. Y miren, hermanos, es una tontería tal vez. Pero le cuentan a medio mundo y quién no sabe de sus penas. Y les digo, hermanos, cuando una persona es así, en realidad no sufre. Padece, pero no sufre. Porque sufre el que se queda con la boca callada. Sufre, hermanos, el que nadie sabe sus males. Sí, le están viniendo sus padecimientos, pero se sabe callar la boca y los recibe de Dios. Una persona que es así, hermanos, sufre. Y la Biblia dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Es que, hermanos, sufrir con el Señor significa, hermanos, estar de acuerdo, pues, con lo que nos toca vivir. Porque imagínense, hermanos, que supóngase usted que nosotros o yo no quisiera sufrir. Mi pregunta es, entonces, ¿qué hago aquí metido en la iglesia? Mi mejor camino es ir a buscar en el mundo a ver cómo me divierto. Pero si yo estoy aquí, ya sé que es para sufrir la oposición de un reino, para sufrir los embates del enemigo. Y todo eso, hermanos, estamos dispuestos a sufrirlo si de veras creemos a qué nos ha llamado el Señor. Por eso la palabra del Señor da una condición, hermanos. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Ahora, la antítesis lógica de esto sería, y si no sufrimos con Él, pues tampoco no habrá gobierno con Él. Eso es todo. Pues, hermanos, que Dios no va a obligar. Sufrir, hermanos, es padecer por causa de Dios en silencio. Cuando una persona, hermanos, como cristiana, pero miren, ya no hay ni con quién quejarse. Yo conocí la otra vez, me recuerdo que tuvimos que llamarle la atención a una señora que venía antes a la iglesia. Todas sus penas, pero unas cositas, chiquita o grande, se las contaba a medio mundo cuando yo sentía, sí, la hermana ya me contó su problema. Sí, y todo el mundo me decía que la hermana ya le había contado su problema. Y todo esto, hermano, ya deja mucho y desdice mucho sobre si una persona en realidad le gusta el camino de Dios. Porque si una persona, hermanos, comienza a contarle a medio mundo todos sus padecimientos, ya no sufre. Sufrir es padecer con la boca callada. Ese concepto quiera Dios, hermanos, que quedará muy firme, porque así como usted me lo oye, así es. El que padece, se lo puede contar a medio mundo. Nosotros padecemos, por supuesto, pero padecemos con la boca callada. Eso es sufrir. Y si sufrimos con Él, pues también reinaremos con Él. Ahora, veamos, hermanos, qué fue lo que el Señor vino a hacer para establecer un gobierno, un reino. Pero antes leamos un par de versículos ahí en el libro de Hebreos. Primeramente, en Hebreos capítulo 12. Amén, hermanos. Y estoy leyendo Hebreos capítulo 12. Leo del versículo 25 al 29. Escuchen bien, hermanos, el interés que a nosotros nos debe despertar la predicación de la palabra y las cosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, 25. Amén, hermanos. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Sabe qué es lo que da a entender el apóstol Pablo con esto, hermanos? Que ahora en el Evangelio, hermanos, si Dios utiliza a alguien para predicar, para dar la enseñanza del Evangelio, no es Él el que está hablando, sino es el Espíritu de Dios que está en Él. Y si es el Espíritu de Dios que está hablando a través de Él, entonces el que está hablando desde el cielo. ¿Me comprenden, hermanos? Eso es lo que da a entender la palabra. Vuelvo a leerlo. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Este era Moisés. Él hablaba como hombre. Él dio la ley. Y dice: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Sigo leyendo, hermanos. Dice en el verso 26: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Oigan eso, hermanos. Como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Miren, hermanos, qué hermosos conceptos, qué hermosa forma de decir las cosas espirituales. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, ¿qué debemos de hacer? Sirvamos a Dios,
agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense, hermanos, que la palabra del Señor dice que nosotros vamos a recibir un reino que es inconmovible, en relación a los reinos conmovibles que hay en esta tierra. Conmovibles quiere decir, hermanos, que pasan. Un día está un gobernante, si fue bueno o fue malo, pasó a la historia, y ahí se acabó todo. Un día pasó Napoleón Bonaparte, Luis XV, un día pasó Washington, y todos los gobernantes han pasado a la historia. Pero el gobierno de Dios, hermanos, no será movido jamás. Eso es lo que está diciendo Dios. El gobierno de Dios, hermanos, pasará para toda la eternidad. Y nosotros vamos a recibir ese reino, hermanos. Un reino perfecto, justo, tremendo. Es el gobierno de Dios. Por eso dice la Biblia, y si hemos recibir tal calidad de gobierno, pues entonces sirvamos, le dice. Sirvamos a nuestro Dios, agradándole con temor y reverencia. Oigan bien eso, hermanos. Esas otras son otras cosas, hermanos, que carecen, que adolece una persona, hermanos, que no es de la fe. Cuando una persona, hermanos, no es de la fe, se nota que su acercamiento a la iglesia, hermanos, y su acercamiento a las cosas espirituales es carente de temor y carente de reverencia. La falta, la ausencia del temor se nota en su forma de ser, en su conducta, en su actividad, en lo que hace. Se nota que no tiene temor. Ahora, les digo, hermanos, estas son características de una persona, hermanos, que sí tiene fe en el gobierno de Dios. Sí cree que Dios va a tener un gobierno. En este mundo se conduce, hermanos, con una prudencia muy grande. Es temeroso de Dios y trata de agradarle a Él en todo, hermanos, y no fallarle en nada. Y está tratando de hacerlo con temor y con reverencia. Eso dice la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, vuelvo a repetir, esto lo hace una persona que sí tiene fe que va a recibir un reino de Dios, el reino inconmovible de Dios. No se puede pedir eso en una persona religiosa, que la ausencia del temor salta a la vista, la ausencia de su reverencia salta a la vista. El mundo se ha llenado de gente, hermanos, cristiana, totalmente irreverentes y profanos, inclinados al mundo y a los deleites. De veras, hermanos, se nota cuando alguien, hermanos, está apuntando hacia el gobierno de Dios, está apuntando al reino celestial. Se nota, sus actitudes lo dicen, su forma de ser lo dice, se nota su pensamiento, sus palabras están cargadas de esa carga espiritual, valga la redundancia. Están nutridos de espíritu sus palabras. Se nota que sí tiene una inclinación por las cosas celestiales. Ahora, les digo, hermanos, eso es lo que a nosotros nos está esperando. Ahora, ¿cómo lo estableció el Señor Jesucristo? Quiero que lo veamos, hermanos, con una tremenda revelación en la Biblia. En la palabra de Dios, hermanos, hay una profecía en el libro de Apocalipsis. Yo no sé cuánto tiempo me vaya a tomar ver esto. Si no termino en esta mañana, tal vez continúe de esto el día miércoles. Pero yo creo que esta enseñanza sí es muy importante, hermanos. Ustedes han leído en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, un acontecimiento que se narra ahí, hermanos, sobre la apertura de 7 sellos de un rollo. Y voy a explicar eso, hermanos, porque ahí está la clave de la toma del reino. Fíjense bien. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hermanos, se menciona que hay un rollo, es una profecía. Esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Un rollo y hay unos sellos que se abren. Y esos sellos, hermanos, desencadenan juicios que culminan, hermanos, con la toma del reino, con la toma y con la instalación del gobierno de Dios. Tal vez antes de que lo leamos, veamos un versículo más, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Oigan bien, hermanos, lo que dice la palabra del Señor ahí en el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, ¿para cuánto tiempo, hermanos? Oigan esta tremenda profecía, hermanos. Oigan bien. Y fíjense, hermanos, que aquí la Biblia habla de la toma de un gobierno. Por eso les digo, vean cuán importante, hermanos, es la obra de Cristo y su venida a esta tierra. Él vino a tomar un gobierno, hermanos, como quien dice, a dar un golpe de estado, si ustedes lo quieren decir así, a tomar la autoridad, a tomar el gobierno de los reinos del mundo. Les quiero mencionar algo más. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el día que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, se le presentó el diablo y trató de pactar con el Señor? Él sabía a qué misión venía. Lo sabía perfectamente, por eso es que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y sus glorias y le dijo: mira, todo eso te daré si postrado me adorares. Eso, por supuesto, hermanos, eso no quiere decir que se le tirara al suelo y lo adorara. Como quien dice, si haces pacto conmigo, si hacemos alianza, yo te lo entrego todo, pero tienes que hacerlo bajo mi mando. Entonces el Señor Jesucristo le contestó a Satanás en aquella ocasión: escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás, le dijo. ¿Y por qué creen ustedes, hermanos, que el diablo se atrevió a ofrecerle al Señor Jesucristo todos los reinos del mundo y sus glorias? Porque sabía la calidad de obra a la que el Señor Jesucristo venía a realizar. Él sabía el trabajo. Él conocía perfectamente a qué había venido el Señor Jesucristo a la tierra. Una gran obra, hermanos, que hasta el día de hoy mucha gente ignora. Ignoran, hermanos, en sí de fondo cuál fue la obra esencial y fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, sigamos leyendo. Dice, vuelvo a leer el versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y no se le postró al diablo, hermanos. Y no se le postró a Satanás, como hoy lo hacen muchos cristianos. Y dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Les quiero contar, hermanos, que en figura, estos 24 ancianos tipifican, hermanos, también la compañía de la iglesia, de toda la iglesia del Señor. Los 24 ancianos es una figura, es una forma de tipificar a toda la iglesia que ya está reinando con el Señor. Y dice que están también en sus tronos. Fíjense cómo dice. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Ellos también tienen tronos, hermanos. Sigo leyendo. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Oigan lo que pasó aquí. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén y amén. Me llama la atención varias cosas aquí, hermanos. Lo que acabo de leer, hermanos, como diríamos, esto es lo que va a suceder al final. El Señor va a tomar el gobierno, va a tomar el reino, y dice que va a juzgar a todas las naciones. Las naciones se airaron, y también el Señor se airó. Por lo tanto, va a haber una guerra entre gente y Dios. Aunque eso parezca raro decirlo, pero la Biblia así lo estipula. Hay una batalla que la Biblia le llama la batalla del Armagedón, en la cual Dios peleará contra los hombres. Eso parece raro. Es increíble, hermanos, que los hombres lleguen a semejante ridículo, pero lo van a llegar a hacer, porque está escrito en la Biblia. Llegarán al ridículo de ponerse a pelear con Dios. Y hermanos, dice que Dios va a movilizar su ejército y va a juzgar a las naciones. Así dice la Biblia. En un solo día. Porque la Biblia habla de un día, el día de la ira, donde se van a congregar todas las naciones. Para algún evento se van a congregar en esta tierra. Algún día se van a reunir todas las naciones para algún evento, y ahí Dios, hermanos, va a juzgar a este mundo. Eso está escrito en la palabra de Dios. Pero sigamos con esto, hermanos. Ahora, ¿cómo es que Cristo, hermanos, llegó a la toma de este gobierno? Lo voy a contar, hermanos. Tal vez antes de que leamos la profecía, voy a tratar de explicar cómo es, hermanos, que se estableció el juicio. Satanás, hermanos, tomó el gobierno de este mundo por un engaño. Engañó al hombre, lo hizo pecar y se apoderó, enajenó al mundo. Tomó la autoridad sobre el mundo, se apoderó de él. En vista, hermanos, de que el hombre reconoció su gobierno. Pero el mundo no era de él. Es más, al hombre le había sido entregada la tierra. Pero no se le había heredado todavía la tierra. Pero el hombre perdió la administración del mundo por haber seguido a Satanás. Entonces, hermanos, el mundo es una desgracia hasta el día de hoy, precisamente porque este mundo, hermanos, lo gobierna Satanás. Por eso ustedes oigan de violencia, de muerte, gente sanguinaria, gente, hermanos, cruel, que no se tientan para hacer maldad. Todo eso es parte de un gobierno terrenal. Y el mundo está avanzando rumbo en un proceso de degeneración cada vez más grande, y eso no va a parar. La corrupción no la pueden quitar los hombres. Solo Dios es el único que puede gobernar el mundo, hermanos. Solo Dios. De ahí nadie. Y el mundo, hermanos, está avanzando hacia una degeneración total. Pero mientras eso está sucediendo, hermanos, Cristo, hermanos, vino a esta tierra, y Él vino, hermanos, a lograr arrebatar el gobierno de Satanás. ¿Cómo lo hizo? La clave, el misterio, hermanos, estaba escondido en este libro. El problema es, hermanos, que no había hombre en esta tierra que fuera capaz de tener la revelación de Dios para entender el misterio de Dios, hermanos, y para poder tener el conocimiento de un juicio. Les digo, hermanos, estamos hablando, tal vez estoy tratando de poner ejemplos materiales para que usted me comprenda lo espiritual. El gobierno de este mundo, hermanos,
el Señor lo vino a recuperar legalmente, hermanos. Legalmente. Y por eso, hermanos, es que están las Sagradas Escrituras. Aquí estaba escondido el misterio, hermanos, cómo desarmar a Satanás y cómo derrotarlo, cómo arrebatar el gobierno. Pero eso no lo hizo nadie. Pues vino Cristo, hermanos, y Él estableció su obra. Y nadie había en esta tierra, hermanos, capaz de desatar los sellos. Porque, hermanos, en la Biblia estaban escondidos los juicios de Dios sobre Satanás y sobre su reino. Pero eso nadie lo podía entender. La gente no captaba, hermanos, el misterio, lo que había detrás de fondo. Y ya van a ver ustedes, hermanos, a qué vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Tal vez para que antes de que leamos en sí la profecía, veamos las propias palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo mientras andaba en esta tierra. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Juan capítulo 5, amén, hermanos. Estoy leyendo del versículo 22 al versículo 30. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Oigan bien lo que dice el Señor acá. San Juan 5, 22. Porque el Padre, ¿qué dice? A nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no pasará condenación, pues ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Oigan bien. Y también le dio autoridad de hacer, ¿qué? Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dejemos aquí, hermanos. O sea, hermanos, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, y el juicio que vino a hacer, hermanos, no fue un juicio según un criterio personal, sino Él vino a hacer un juicio según la palabra de Dios, hermanos, según como Dios lo había dicho. Por eso ya van a ver ustedes, hermanos, que lo que vino a Cristo en este mundo fue a venir a quitarle los sellos. Esa palabra sello, hermanos, tiene que ver mucho con la revelación. Les voy a explicar por qué. La palabra sello quiere decir, ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Apocalipsis. Dice, no selles las palabras ni las profecías de este libro porque el tiempo está cerca. El sello, hermanos, es una forma de tapar un rollo. Los antiguos rollos antes se podían cubrir con sellos. Y a medida que se quita un sello, la revelación va saliendo. Pero esto es espiritual, no me interesa lo material. Me interesa lo espiritual. El sello, hermanos, lo que hace es descubrir una verdad oculta para el mundo, una verdad escondida. Hacer, hermanos, que aquello tenga vigencia por cuanto ya se ha conocido. O sea, no se puede juzgar a una persona hasta que no se le dé conocimiento de causa. Eso es lo que Cristo está haciendo. Por eso es que Cristo, hermano, vino y dio la revelación a este mundo. Su mensaje, hermanos, en sí encierra la apertura de 7 sellos. Todo eso encierra el Evangelio. La apertura de 7 sellos, como vamos a ver. Y hermanos, eso vino a ser Cristo. Él vino a quitarle los sellos a ese libro y a dar a conocer el conocimiento de la causa del mundo. Al hacer eso, al quedar que el hombre con conocimiento, entonces el juicio de Dios, hermanos, se realiza. Eso hizo Cristo. Y lo vamos a seguir viendo, hermanos. Miren, ahí siempre en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 15. Leo del 15 al 18, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Por supuesto, hermanos, Dios es espíritu. Dios, hermanos, Él no podía personalmente venir a este mundo a establecer, a dictar un juicio como juez, a decirle a usted le va a venir esto y esto en esta tierra por todo lo que han hecho. Eso no lo podía hacer Dios, porque Él es espíritu. Entonces viene el Señor y utiliza a un hombre que lo forma de la carne, lo hace igual a nosotros y pone todo su espíritu en Él. Como quien dice, lo capacita con todo. Por eso es que Cristo decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Él vino, hermanos, y asumió todo, el papel y la autoridad del Padre. A eso vino Él. Y Él vino, hermanos, a establecer el juicio, a dar conocimiento. Y en Él estaba plasmado el carácter de Dios, el temple de Dios, la forma de Dios. Todo estaba en Él. Como en Él juzgaba, así juzgaba el Padre. Por eso dice el Señor, el Padre todo el juicio dio al Hijo.
De manera, hermano, de que el que honra al Hijo, por supuesto, está honrando al Padre. En Cristo estaba totalmente la plenitud de la deidad, como dice la Biblia. Y en Él estaba toda la autoridad del Dios eterno, hermano. El carácter del Dios eterno. ¿Quiere alguien saber cómo es Dios allá en el cielo? Vea el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Juzga su conducta y se va a dar cuenta usted cómo es Dios. Porque así dijo Cristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora sigamos viendo, hermanos. Ahí en San Juan siempre capítulo 9, verso 39. Amén, hermanos. Oigan lo que dijo el Señor Jesucristo acá. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Dejemos aquí, hermanos. Oigan bien, hermanos, qué forma tan sencilla de definir el Señor su venida a esta tierra. ¿Para qué vine yo? Para juicio vine yo a este mundo. Por eso les digo, hermanos, esta es la fase del ministerio de la obra de Cristo que muchos ignoran hasta el día de hoy. La gente tiene, hermanos, la idea de como que Cristo viene y aquí a mimar al montón de pecadores, hermanos, y no es eso. El Señor vino para hacer juicio, y su juicio es justo y es verdadero. Ahora sigamos leyendo, hermanos, en San Juan capítulo 12. Me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Juan le captaba estas revelaciones al Señor Jesucristo, porque era un hombre muy espiritual. San Juan capítulo 12, verso 27, dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Oigan bien, hermanos. Miren bien, hermanos, a qué vino el Señor Jesucristo. El Señor dice: ahora es el juicio de este mundo. ¿A qué vino Cristo a este mundo, hermanos? A hacer un juicio. Él vino a hacer un juicio y vino a echar fuera al príncipe de este siglo, a Satanás, hermanos. A eso vino Cristo, hermanos. Por eso dice: ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto, hermanos, echa por tierra el pensamiento de mucha gente que dicen: allá en aquel día, cuando sea el juicio del gran trono blanco, allá que Dios va a juzgar al diablo. Eso es una ignorancia de la revelación de Dios, hermanos. El Señor hizo un juicio ya, hermanos. Ya. Cuando Él vino a la tierra, Él vino para eso, hermanos. ¿Y qué está esperando Él ahora? Dice la Biblia que Él está sentado en su trono, esperando hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está esperando el Señor? Pues que la iglesia también, hermanos, en esta tierra haga su parte de trabajo que le toca. Porque la iglesia también tiene su trabajo que hacer, hermanos. La Biblia dice que a nosotros nos ha sido concedido por el Espíritu no solamente creer en Él, sino también padecer por Él, dice. De manera, hermano, de que la iglesia como iglesia está cumpliendo su tarea. Y los que vamos a reinar con Él estamos recibiendo nuestra porción de sufrimientos que nos tocan, hermanos. Porque vamos a reinar con el Señor. Y eso, hermanos, es un acto de una gran misericordia de Dios para usted y para mí, hermano. Le está concediendo Dios a usted el gran privilegio de que usted sufra un poquito por Él aquí en la tierra. Si es que quiere sufrir, por supuesto. Si no quiere, también usted tiene caminos para escapar. Hay formas de evadir el sufrimiento. Y eso es lo que hacen muchos evangélicos hoy. Por eso es que tratan de alegrar el alejamiento de Dios, el alejamiento de Cristo. Si el Señor saber si va a regresar ahora o no va a regresar. Ya hace 40 días que subió ahí al monte y quién sabe qué le haya pasado. Así dijo Israel: mejor hagamos fiesta aquí, alegrémonos. Qué aburrido estar acá sin hacer nada. Pues hagamos un becerro, hagamos comida, fiestas, dancemos. Es lo mismo que hace hoy el cristianismo, hermanos. El Señor tarda mucho en venir. Pues la Biblia dice, hermanos, el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento, dice, hermanos. Pero nosotros, hermanos, no queremos echarle mirra al sufrimiento. Cuando Cristo iba a la cruz, hermanos, un soldado por ahí mezcló mirra con vinagre. Es una forma, hermano, de suavizar el dolor de la cruz. Es una especie de sedante. Y le querían dar al Señor. Los soldados, por un acto de misericordia, hacían esos con los reos de muerte. Pero cuando le pusieron al Señor la esponja con vinagre y mirra, el Señor la rechazó, hermanos. Porque Él quería sufrir como hombre completamente la cruz, hermanos. Fíjense bien, hermanos, qué hermoso el carácter de Cristo. Ahora, les digo, eso no están dispuestos a hacer muchos evangélicos el día de hoy.
Están fascinados si alguien por ahí les acerca un poquito de mirra y vinagre para tratar de alegrarse un poco en la vida tan sufrida que es el evangelio. Muchos cristianos, hermanos, andan viendo cómo se alegran, cómo se distraen un poquito, porque el camino de Dios les parece muy monótono. Les digo, hermanos, eso no es nada nuevo. Las cosas han sido así desde el principio. Pero el Señor, hermanos, nos ha otorgado a nosotros el privilegio de sufrir un poquito por causa de su reino, porque nosotros vamos a reinar con el Señor. Bendito sea su nombre, hermanos. Nosotros creemos que vamos a reinar con el Señor y no estamos tratando de endulzarnos la vida aquí, hermanos. El que nos endulza la vida aquí es Dios, hermanos. Y de veras que Él es el que nos hace felices, hermanos. Y el gozo de nosotros, hermanos, es el Señor, hermanos. Y por eso cantamos con alegría. Y estamos contentos, hermanos, de sufrir lo que sufrimos, de dejar lo que dejamos y de correr en pos de lo que corremos. No hay ningún rechazo, no hay reniego, no hay, hermanos, murmuraciones. Le digo, hermanos, el pueblo de Dios está definido. Sabe a dónde corre, sabe a quién golpea y sabe en quién ha creído. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sigamos leyendo, hermanos. Vean qué dice, hermanos. Estábamos leyendo ahí en San Juan 12, verso 27. Perdón, ya nos habíamos pasado al versículo 31. El versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. No estaba el Señor rechazando su muerte, hermanos. La muerte de Cristo era vital para tomar el reino, hermanos. Era el establecimiento de una nueva generación, de hombres nuevos que han vencido la muerte, hermanos. Por eso es que Cristo tenía que morir. Su muerte no podía ser evitada. Cuando, hermanos, Pedro trató de impedir la cruz de Cristo, el Señor se molestó con Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en qué le dijo, la de los hombres. Pedro hace lo mismo que hacen hoy muchos evangélicos, hermanos. Lo que menos quieren es padecer. No quieren tomar ni una sola decisión que les afecte su alegría, su felicidad. Al contrario, tratarán de buscar y pelear a capa y espada todo lo que los haga felices. Me recuerdo que la otra vez habló una hermana conmigo y me decía: sí, hermano, yo creo que mi vida es muy triste, me dijo. Y en realidad yo le preguntaba a ella: ¿por qué es triste? Le preguntaba. Sí, es que ahora pues, pero la tristeza que tenía, después de analizar su tristeza, la tristeza era que tenía era porque por causa del evangelio había tenido que dejar un montón de cuestiones. Ah, bueno, si esa es la tristeza, entonces lo que le conviene a alguien es mejor ir a buscar la alegría del mundo, ¿verdad? Cuando alguien está triste según las cosas de Dios, hermanos, es una tristeza, hermanos, que no mata, que no consume. Es una tristeza, hermanos, que nos lleva a un acercamiento más grande con Dios, hermanos. ¿Está alguno triste?, preguntaba Santiago. ¿Qué dice? Haga oración, hermanos. No dice consúmase o póngase a llorar o mátese ahí de la tristeza. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alegre? Pues cante alabanzas. Aquí no hay fatalismos, hermanos. En el camino de Dios hay una convicción plena. Sabemos en quién estamos confiando, hermanos. Sabemos a quién estamos siguiendo. Nuestra vida no es un fracaso, hermanos. Nuestra vida, hermanos, es un verdadero triunfo. Bendito sea Dios, hermanos. Ahora sigamos leyendo, hermanos. Ven que dice, hermanos, ahí en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Amén, hermanos. Verso 8. Después de que Cristo murió, hermanos, y que culminó su obra, Él, hermanos, advirtió que iba a ser dejado para la iglesia un fortísimo consolador como era el Espíritu Santo. Ahora, oigan, hermanos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en la vida de la verdadera iglesia? Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, hermanos, que el objeto del evangelio no es hacer que toda la gente crea en Cristo, por lo menos que se convenzan de pecado. Ya con eso ya hay un juicio. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso se llama justicia, hermanos. Porque Cristo fue tomado y el mundo ya no le verá más, hermanos. Nosotros sí le vemos, hermanos. ¿Sabían ustedes que eso dijo Cristo? El mundo no me verá, mas vosotros me veréis, dijo el Señor. ¿No es eso justicia, hermanos? Justicia, hermanos, es que el mundo ya no va a ver otra vez al Redentor. Ahora nosotros sí le vemos, hermanos. Le vemos por los ojos de la fe, hermanos. Él está en medio de nosotros, hermanos, y le vemos hoy. Su palabra es viva y eficaz en medio de nosotros, hermanos. Ahora sigamos leyendo, hermanos. Dice, verso 11. Y de juicio, oigan bien, por cuanto el príncipe de este mundo va a ser juzgado un día. Ha sido ya juzgado. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Será que un día va a juzgar Dios al diablo, hermanos? Ya lo juzgó, hermanos. ¿Será que un día Dios va a juzgar al mundo? Ya está juzgado. Ya.
Lo único que se está esperando, hermanos, es el dictamen de la condena. Eso es todo. Pero el juicio ya está. Lo que estamos esperando, hermanos, es que en el día del juicio, no crean ustedes, hermanos, que como un día dijo cierto predicador, allá en el día del juicio va a ser una de sorpresas, dice. Cuando tal vez uno aparezca del lado izquierdo cuando debió aparecer del lado derecho, dice. No, pues para los salvos esa no es ninguna sorpresa. El que es salvo, hermanos, muere seguro y confiado de qué lado funcionó en esta tierra y para qué lado va, hermanos. ¿Saben qué dijo Cristo? Yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, dijo el Señor. Alguno no lo sabe, alguno desconfía y alguno duda. Será Él. Pero la Biblia dice, ustedes no son de la noche, dice el Señor. Ustedes son del día. El que anda en la noche no sabe en qué tropieza. Pero ustedes no son de la noche, sino que son del día. Así que anden como hijos de luz, dice el Señor. De manera, hermanos, de que el que es salvo, él sabe para dónde va. Sabe dónde camina, está seguro, está confiado. Anhela la venida de Cristo. ¿Cómo no la va a desear, hermanos? Desea que todo termine pronto. Tiene una plena certidumbre de fe. Sabe, hermanos, en quién ha confiado. Y el día que se levante de la tumba, hermanos, no hay vacilación, no hay dudas. Él sabe que se va a levantar para recibir un reino inconmovible. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, vayamos ahora, hermanos, al libro de Ezequiel capítulo 2. Ya van a ver ustedes, hermanos, cómo la profecía dada por el profeta Ezequiel la cumplió Cristo en su venida a esta tierra. Ezequiel capítulo 2. Les digo, hermanos, aquí están escondidos los misterios del juicio de Dios. Esto es lo que muchos no podían hacer, pero Cristo lo hizo. Fíjense, hermanos, que dicen en Ezequiel capítulo 2, en el verso 8. Oigan lo que Dios le dice aquí al profeta Ezequiel. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué es lo que Dios nos da a comer, hermanos? Su palabra. Y no hay que ser rebelde, uno se la debe comer de buena gana. Eso es lo que Dios está recomendando. Verso 9. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Oigan bien. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana, hermanos. ¿Qué cree usted que es el contenido de toda la Biblia? ¿Ah? Endechas, lamentaciones y ayes. Eso es toda la Biblia. De veras. Lea usted todas las escrituras y se va a dar cuenta, hermanos, que en todo hay solo endechas, juicios, un juicio contra esta nación, juicio contra otra, lamentaciones, el libro de Jeremías de lamentaciones, que hasta su propio nombre lo dice. En todo solo hay quejas, Habacuc, quejas, y endechas y ayes y lamentaciones. Eso es la Biblia en términos generales. Oiga usted, lea usted los evangelios. ¿De qué tratan los evangelios? De los desprecios que le hicieron a Cristo mientras estuvo en la tierra, de su muerte en la cruz, de su crucifixión, de sus padecimientos. Todo es, hermanos, lamentaciones, endechas y ayes. Oiga usted, lea las cartas pastorales del apóstol Pablo y lea usted la oposición de los traidores, los sufrimientos del siervo de Dios, la vida de cruz y todo el evangelio, toda la Biblia, hermanos. Si usted quiere encontrar ahí chistes en la Biblia, no los va a hallar. Si usted quiere agarrar la Biblia como un libro de sentido de humor para divertirse, no lo va a hallar. En la Biblia solo se encuentran endechas, lamentaciones y ayes. Fíjense bien, hermanos, por eso les digo, vean ustedes lo que le fue dado a Ezequiel que comiera, pero van a ver ustedes lo que sucede. Vuelvo a leer el versículo 10. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca. ¿Cómo fue? Dulce como miel. Ahora, óiganme bien, hermanos. Les voy a contar qué pasa aquí, hermanos. Es increíble, hermanos, que un libro, que un rollo que tenga lamentaciones, endechas y ayes, a alguien le resulte dulce. Pues para que le resulte dulce tiene que ser alguien de Dios, hermanos. De lo contrario, una persona lee el contenido de la palabra de Dios y le causa miedo. Le causa temor, ya no, es difícil, de veras que es tremendo lo que la Biblia dice. Hay gente, hermanos, que solo sabe el contenido de las escrituras y le causa pánico, horror. Solo hablar de padecer un poquito se les crispan los pelos, hermanos. A la gente le tiene pánico y pavor al sufrimiento, hermanos. La gente le huye, hermanos, a eso de sufrir. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que cada día en el mundo se multiplican los centros de diversión? ¿Por qué creen ustedes? Pues porque la gente quiere olvidar sus penas.
Por eso es que se crean infinitos, hermanos, centros de diversión, lugares para ir a comer, lugares para ir a divertirse y cada vez tratar de hacer la vida más amena. Una vida engañosa, una vida que es solo de sufrimientos o de padecimientos. La gente, hermanos, el hombre trata de sedar un poco, trata de sedar la aflicción del ser humano con tantas cuestiones, con tantas cosas para divertirse. Ese es, hermanos, el engaño del mundo. Ese es el engaño de las naciones. Ahora viene Ezequiel, hermanos, y viene Dios y le dice: agarra el rollo y cómelo, abre tu boca, llena tu vientre y tus entrañas. Eso quiere decir, hermanos, a alguien que la palabra le ha bajado hasta lo más profundo y la acepta. Y es dulce. Pero le quiero contar, hermanos, que no solo para Ezequiel resulta dulce. Usted lea lo que dice David de la palabra de Dios. ¿Y qué dice David de la palabra de Dios? Me es más dulce que la miel y la que destila del panal, dice. No tiene que ser alguien de Dios, hermanos, para que la palabra le cause agrado. Para que a alguien la palabra le guste, hermanos, tiene que ser de veras un hombre de Dios. Ahora, oiga usted al Señor Jesucristo: en tu rollo, Señor, está escrito de mí, vengo para hacer tu voluntad. No digamos, hermanos, usted oiga a Ezequiel, a un hombre que le pareció dulce el sabor de la palabra de Dios. Viene David y él dice que es mejor la palabra que millares de oro y de plata, mejor que el amor de 1000 mujeres y más dulce que la miel que destila del panal. Así dice David. Este es otro hombre de Dios. Tiene que ser de Dios para hablar así, hermanos. Es que no puede hablar alguien así a menos que sea de Dios. Dulce tu palabra, mejor. Pero es dulce, hermanos, para el que sabe que hay que cumplirla. La come y la pone por obra. Y no vacila, le gusta ponerla por obra. Y ama los juicios de Dios porque sabe que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Ahora, cuando alguien, hermanos, dice que ama la palabra de Dios, pero cuando oye que hay disciplina, corrección y hay juicio, eso ya le escandaliza, eso ya no le gusta. Les digo, hermanos, para quien es dulce la palabra de Dios, tiene que ser un siervo de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no digamos. Yo pienso, hermanos, que no ha habido hombre sobre la tierra para quien el rollo, la palabra, le haya resultado más agradable que todo en esta vida. Fue para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Saben, hermanos, qué pasó el día que el Señor comenzó su ministerio? Agarró el rollo en una sinagoga y leyó al profeta Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros, les dijo. Y de ahí para adelante, hermanos, la gente se quedaba con la boca abierta. Él tenía 12 años, hermanos, cuando un día se le escapó a José y María y lo fueron a hallar, hermanos, allá en el templo, hablando de Dios y preguntando a los doctores, inquiriendo en ese rollo, hermanos. ¿Quién se interesó tanto, hermanos, por ese bendito libro? El Señor Jesucristo tenía 12 años y se interesó tanto por el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Y luego dice que él crecía en sabiduría y en conocimiento y estaba sujeto a sus padres, obedeciendo a la palabra de Dios. El día que comenzó su ministerio, se paró un día en la sinagoga y abrió el rollo y dijo: hoy se ha cumplido la escritura. Y de ahí para adelante, hermanos, la gente buscaba para matarlo y lo asediaron. Y él, hermanos, se fundamentaba en las escrituras. Y era tan grande su conocimiento y su amor a la palabra que dice que se quedaban con la boca callada todos aquellos que lo querían resistir. No podían resistirle su sabiduría, dice. Y era tan grande el conocimiento y la sabiduría que el Señor tenía, hermanos, de ese libro, que, hermanos, dice la palabra del Señor, que los propios líderes del pueblo llegaban y le decían rabí. Y rabí quiere decir doctor, porque que él era un hombre docto en el libro de los libros, hermanos. Eso era indiscutible, hermanos. ¿Quién podía negar, hermanos, el semejante caudal de conocimiento que el Señor tenía sobre la palabra de Dios? Un conocimiento atinado, hermanos, no solamente de letra, sino que él ponía por obra la palabra de Dios. Ese conocimiento, hermanos, hizo que todos reconocieran y se quitaran el sombrero frente al Señor y le dijeran: rabí, ¿cuándo llegaste acá? Sí, rabí quiere decir doctor. Lo reconocieron, aunque él era un hombre sin letras de este siglo, pero con un gran conocimiento de las letras de Dios, hermanos, de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, vean lo que es el rollo. Ahora sigo leyendo. Versículo 3, dice la palabra del Señor ahí: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Ahora, vayámonos al libro de Apocalipsis, hermanos. Ya van a ver ustedes, hermanos, que todo esto que estamos viendo es un hermoso contexto para entender una revelación escrita aquí en este libro. Apocalipsis capítulo 5, leo del 1 en adelante. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Oigan bien, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Todo esto, hermanos, es parte de una gran visión, una revelación que tuvo Juan estando en la isla de Patmos, y que es la gran revelación del libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, Dios, ¿va?, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro, hermanos, es el mismo libro que vio Ezequiel, que dice que estaba escrito por dentro y por fuera, y en él habían endechas, lamentaciones y ayes. Quise leer Ezequiel para que ustedes vean la relación. Estamos hablando de lo mismo, es el mismo libro. Verso 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dicho en otras palabras,
¿Quién será capaz sobre esta tierra, sobre esta humanidad, de poder leer este libro, el libro de Dios, y encontrarle su verdadero significado? Eso es desatar los sellos, hermanos. Y dice, verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén, hermanos. Oigan bien, hermanos. Aquí, hermanos, aquí está la revelación. Dice, hermano, la raíz de David, el león de Judá, este es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él ha vencido y Él sí puede abrir los sellos. Él sí puede sacar la revelación de este libro. Ahora, ya vamos a ver algo importantísimo en todo esto, hermanos. Tal vez no voy a entrar en demasiados detalles. Sería muy largo hacerlo. Pero les digo, hermanos, el Señor comenzó abriendo los sellos. Pero en realidad fue Él, pero en su espíritu, el que los ha terminado de abrir a lo largo de toda la historia, como hoy los sigue destapando. Oigan lo que les digo, hermanos. Porque ya van a ver ustedes que eso lo dice la Biblia. Es el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Cristo. El que dice, hermanos, y hay muchas cosas más que yo tengo que decirles a ustedes, pero en este momento ustedes no las pueden sobrellevar, dijo el Señor. Quiere decir que el mismo Señor Jesucristo sabía que no se le podía dar de golpe toda la revelación a un pueblo que en ese momento no estaba capacitado para entenderla, como hoy nosotros podemos entenderla, hermanos. Y sigamos leyendo. Verso 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Esto, hermanos, habla de juicio y de revelación, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos hizo, hermanos? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjense bien, hermanos. El libro de Dios, hermanos, ahí estaba, en la mano de Dios. No había habido nadie. Y aquí hay algo, hermanos, interesante que me gustaría que observaran. Dice, hermanos, que la revelación de ese libro, no hay en el cielo siquiera quien pudiera hacerlo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso, hermanos, les digo, estamos hablando de misterios. La Biblia es un libro que encierra misterios. Por supuesto, si usted me dice, yo me he leído la Biblia 20 veces, se la puede leer 100. Es que para poder conocer los misterios de Dios, hermano, no depende de qué tanto la lea. Depende de qué tanto revelación tenga. De eso depende. Porque ni en el cielo hay, hermanos, quien la pueda interpretar. Ahora, ya van a ver ustedes, hermanos, que Cristo vino y tomó el libro. Y el día, hermanos, que Cristo se atrevió como el Cordero de Dios y cogió el libro de la mano de Dios, dice, hermanos, que hubo una gran fiesta y una cosa tan solemne en el cielo. Alabanza de ángeles y millones de millones. Y hermanos, porque eso era algo muy especial, jamás se había visto. En el cielo ha habido una expectativa del desate de los sellos. Todos han estado a la expectativa, hermanos, de qué es lo que está sucediendo. No solo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al decir debajo de la tierra, habla de los que han muerto. Eso quiere decir, hermanos. De manera que la expectativa de los misterios que hay detrás de todo aquello, hermanos, eso ha estado toda la vida. Y me gustaría, hermanos, que vean ustedes lo que el apóstol Pablo dice a ese respecto. Ya van a ver ustedes que eso tiene mucho que ver
con el ministerio que la iglesia hoy está realizando. Veamos en el libro de Efesios. Sin perder ahí, hermanos, vamos a regresar. Efesios capítulo 3. Amén, hermanos. Oigan bien lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 4. Versículo 3. Leamos Efesios 3:3. Escuchen, hermanos, estas palabras. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Estas cosas no es muy fácil decirlas. Pero oigan lo que dice el apóstol Pablo. Verso 4. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mi pregunta, hermanos, es, ¿no sigue habiendo hoy una revelación misteriosa a través del Espíritu? ¿Está escrito en la Biblia? ¿Tiene que ser así? No, si no, mentiría Dios. La revelación, hermanos, de los misterios de Dios están ahora en vigencia. Y la obra no ha terminado, aún no hemos tomado el reino. Quiere decir que se tiene que desencadenar todavía, hay algo de los sellos que se tiene que abrir, y eso vamos a ver en esta mañana, hermanos. Sigamos leyendo. Dice, hermanos, en el verso 8, verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Oigan bien la humildad de Pablo. Es que el saber los misterios de Dios, hermano, no es para que alguien se vuelva engreído. Y dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y, aparte de eso, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta, hermanos, que aún en el cielo hay expectativa por la revelación que sale aquí en la iglesia? Así como usted lo está leyendo, hermanos. Aún en los cielos hay expectativa. Porque recuérdense, hermanos, que al abrir los sellos dice que no hubo nadie ni en el cielo. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿y quién está abriendo los sellos ahorita aquí en la iglesia? Cristo, hermanos. Cristo que está moviéndose en medio de la iglesia. La Biblia dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es Cristo, hermanos. En medio de la iglesia, el que sigue destapando los sellos, hermanos, dando la revelación. La revelación, hermanos, de la iglesia no es el producto de recibir cursos en universidades ni correspondencia. Es revelación, hermanos. La revelación es algo que viene de arriba, hermanos. Ahora sigo leyendo, dice versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe con Él. Pásese ahí adelantito, hermanos, al libro de Colosenses, capítulo 1. Oiga lo que dice en el verso 24. Ya van a ver ustedes, hermanos, por qué nosotros tenemos que sufrir la parte que nos toca. Ojalá que usted esté de acuerdo con eso. Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos, que faltan aflicciones en el cuerpo? ¿Sí? Faltan aflicciones en el cuerpo, que es la iglesia. Lo que pasa, hermanos, es que hay muchos cristianos que eso no les gusta. Les gusta cuando todo es de comer, de reírse, de divertirse. Eso les fascina a la gente. ¿Quién quiere sufrir por causa del evangelio? Ahora sigamos leyendo, hermanos. Verso 25. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Oigan bien, hermanos. El misterio, otra vez, que había estado oculto. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Verdad, hermanos, que si hay un misterio por ahí escondido en la palabra? El misterio que había estado escondido desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién, hermanos? A sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Ahora regresemos otra vez a Apocalipsis capítulo 5, hermanos.
Aquí en el capítulo 5, hermanos, acabamos de leer la incapacidad, hermanos, de alguien en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra. Y dice, hermanos, que Juan, él lloraba viendo que era triste, que nadie fuera capaz de poder desatar los sellos de aquel libro, y entender en realidad el misterio de un libro tan importante como es la palabra de Dios, hermanos. Ahora bien, en el versículo 6, ahora fíjense bien, hermanos, en el capítulo 6, aquí, hermanos, está la revelación de Jesucristo. ¿Qué hizo la revelación de Jesucristo contenida en todo el Evangelio y a través de las edades? Lo que hizo, hermanos, fue desatar uno por uno los sellos. Y antes de que lo leamos, hermanos, solo les quiero explicar algo. El primer sello, hermanos, derramó en la tierra un juicio que se llama el juicio del engaño. Fíjense bien, hermanos, ese es el primer sello. El segundo sello son las guerras en el mundo. El tercer sello son las hambres, la escasez y la pobreza. Tercer sello. Cuarto sello es la muerte a través de muchas enfermedades, diferentes pestes y muchos tipos de enfermedades. Ese es el cuarto sello. El quinto sello es el juicio sobre la iglesia. El sexto sello es, hermanos, es la gran confusión que hay en los días antes del regreso de Cristo y la expectativa del rapto y de las cosas que se avecinan en el mundo. Ese es el sello que hoy se está destapando. Ese es el sello que hoy está destapándose. Y el séptimo sello es la gran tribulación. Ahora, lo vamos a ver rápidamente, hermanos. Yo creo que sobre esto no hay muchas cosas. Cada apertura, cada revelación, hermanos, hizo patente un juicio de Dios sobre esta tierra. Hoy estamos en uno de esos sellos. Y esto, hermanos, es indiscutible, como lo vamos a ver en esta mañana. Veamos, comenzamos viendo, hermanos, en el capítulo 6, en el verso 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Esto es revelación, hermanos. No lo tomemos así tan literal como se lee. Esto es revelación. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Dejemos aquí, hermanos. Esto, hermanos, tipifica el engaño. Recuérdense, hermanos, que el que monta en un caballo blanco, en realidad es Cristo, en su venida, en la toma del reino. Pero aquí habla de un engaño, porque dice que este hombre, dice que sale montado en el caballo blanco, dice que él salió venciendo para vencer. No dice que venció, salió venciendo para vencer. Pero dice, tenía en su mano, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. El caballo blanco, hermanos, habla del engaño. Está tratando de presentarse como algo que es de Dios. Lo que lo descubre que no es de Dios, sino que es un engaño, es que este hombre, que monta ese caballo, usa arco. Y Dios, y Cristo no usa arco, Él usa espada. ¿Ya? Entonces, hermanos, pero tiene arco. Y con el arco lo que se tiran son dardos o flechas, es lo mismo. Entonces, fíjense bien, hermanos, que que está montando el caballo blanco tira dardos. No tiene espada en su mano. Cristo tiene espada, pero tiene arco, por lo tanto tira dardos. Y el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión que nosotros debemos de tomar el escudo de la fe para poder protegernos contra los dardos de fuego del maligno. Por eso le digo, hermanos, el primer sello, lo que desató, hermanos, en este mundo, hermanos, fue una ola de engaño. Claro, ahora el juicio del engaño, hermanos, porque esto se llama juicio. El juicio del engaño es un juicio, hermanos, que no ha pasado. Les digo, hermanos, es un sello que se desató y está hoy, pues. Hay mucho engaño. Todo en esta vida es engaño, hermanos, especialmente hablando de cosas religiosas. La gente dice, ¿será verdad? ¿Será verdadero esto? ¿Será que es de Dios aquello? La gente, hay mucho engaño, muchísimo engaño. Y recuerden, hermanos, que eso Cristo también ya les adelantaba algo a la gente que le preguntaba cuando Él andaba en la tierra. Señor, le dijeron un día, ¿qué señales van a ver de tu venida y del fin del mundo? Miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Quiere decir, hermanos, que eso sí tiene mucha relación con este sello. Cristo advirtió, hermanos, que iban a venir muchos en su nombre. Eso quiere decir, hermanos, utilizando su nombre, pues, utilizando su evangelio, utilizando su imagen para tratar de engañar y seducir a los demás. Esto es engaño. Y Cristo dijo, vendrán muchos. Este es un juicio. Es un juicio, hermanos, que hay sobre la tierra. Les quiero anticipar algo más. Este juicio, hermanos, no es para las ovejas. Este es juicio, hermanos, para los impíos. En este juicio caen todos los malos. Una oveja verdadera de Dios no puede ser engañada jamás. Eso está escrito en la Biblia, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que las ovejas de Dios no siguen a los extraños porque no conocen la voz de los extraños, dice.
Un verdadera oveja del Señor no puede ser engañada. En algún momento pudo haber estado metida en el engaño, pero vino el Señor y lo saca y lo hace oír su voz y la cree y sigue al Señor. De manera, hermano, de que les digo, el engaño es un juicio que desató el Señor Jesucristo sobre esta tierra. Es un juicio sobre la humanidad. Les digo, hermanos, la humanidad se ha corrompido. El mundo, hermanos, se entregó a Satanás para servirle a él. Por lo tanto, Dios va a hacer un juicio contra Satanás y sus seguidores. Y el primer juicio, hermanos, es el engaño. El engaño es, hermanos, para juzgar al mundo. Por eso les digo, hermanos, vean ustedes lo real de la venida de Cristo. Si Cristo no quisiera, hermanos, que eso sucediera, pues Él podría evitar el engaño en la tierra. Haría que cualquier engañador muriera así o algo le pasara. Dios podría evitar un juicio de ese tipo, pero Dios no lo quiere hacer. Él dice, para juicio he venido yo. Primer sello, el engaño. Segundo sello, veamos en el verso 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, estamos en el segundo sello, versículo 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, aquí viene, hermanos, el segundo sello. El segundo sello, que es el segundo juicio, hermanos, de Dios sobre esta tierra, es la muerte de millones de personas en esta tierra por el derramamiento de sangre en las guerras. Han muerto millones de personas en esta tierra, hermanos, a causa de las guerras. Y ese, hermanos, es un segundo sello que desencadena un juicio de Dios sobre esta tierra. Y aún no es la gran tribulación. La gran tribulación es otra cosa. Pero van a ver ustedes, hermanos, cómo todo esto ya ha sucedido. Después de que Cristo murió y Él ascendió a los cielos, hermanos, después de eso comenzaron a multiplicarse las guerras en este mundo, hermanos. Comenzaron a haber muchas guerras. Tras una guerra, otra, y comenzaron cada vez más hasta llegar a las guerras mundiales. Total es que el mundo hoy está queriendo establecer una paz, pero una paz con armas detrás, así como querido, firme la paz. Esas paz que están tratando de armar es una paz mera intrincada, una paz mera rara, que nada tiene que ver con la paz que Cristo ofrece. La paz de Cristo es otra. Pero el mundo, hermanos, está queriendo establecer una su paz de ellos, no es la de Dios. Cristo dijo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. De manera, hermano, de que esto es parte del segundo sello. La palabra de Cristo, la revelación de Él, dejó al mundo convicto de este otro sello, de esta otra revelación escondida en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora sigamos, hermanos. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dejemos aquí, hermanos. Esta revelación, hermanos, tiene que ver con el hambre, con la escasez en la tierra, con la pobreza extrema. Y miren, hermanos, otra gran cantidad de gente, millones de personas han muerto por el hambre. Muchas personas han muerto por el hambre a lo largo de toda la historia. Y este es otro juicio de Dios desencadenado, hermanos, sobre la humanidad. La gente, hermanos, ¿sabían ustedes que uno de los problemas de los grandes líderes de las naciones es cómo evitar el problema del hambre en el mundo? Es imposible. No pueden. Se les ocurre por ahí mandar una su ayuda. Una ayuda puede les puede quitar el hambre un par de tiempos de comida y el resto. Eso no lo puede hacer nadie. De manera, hermano, de que hay un juicio que pesa ya sobre el mundo. La pobreza extrema. El mundo se ha llenado de pobres. Muchos mueren de hambre y otros medio pueden comer. Todo eso es parte, hermanos, de otro sello. Y la palabra de Dios que hizo juicio sobre esta tierra es la que ha provocado, hermanos, aquellos juicios de Dios. Y quiero que me oigan bien, hermanos. Estas cosas no vienen del azar. Que quede claro, hermanos, que el engaño proviene de Dios. No es que Dios sea engañador. Es que es el juicio de Dios, hermanos, el que lo estableció. Las guerras es por determinación divina. Las hambres por determinación divina. Ahora sigamos viendo otra cosa. Las muertes es el cuarto sello. Estoy leyendo, hermanos, en el verso 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y un caballo amarillo, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Dejemos aquí, hermanos. Esto, hermanos, es otra grandísima cantidad, millones de gente en el mundo, hermanos, que han muerto, hermanos, a través de las grandes plagas que han azotado los continentes a lo largo de la historia. Aparte de eso, muchas pestes menores.
Otros muertos por fieras, otros acabados por diferentes azotes, por diferentes tipos de muerte. Juicios, hermanos, establecidos por Dios. Esto, hermanos, es el cuarto sello escrito en la palabra del Señor. El quinto sello, les digo, hermanos, que no me iba a detener demasiado en cada cosa. El quinto sello, hermanos, es el juicio de la iglesia. Oigan bien, hermanos, sigamos leyendo, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oigan bien, hermanos, este es el juicio de la iglesia. La iglesia, hermanos, los que somos verdaderos seguidores del Señor, eso, hermanos, son las persecuciones y las aflicciones, hermanos, respectivas que debe de tener la iglesia verdadera del Señor. Y esto, hermanos, viene por revelación también, revelación del Señor Jesucristo. Este es el juicio de la iglesia, así le llamo yo, hermanos, porque es muy atinado. Es el juicio de la iglesia. Y dice que aquellos están con vestiduras blancas ahora, y el Señor dice: Señor, ¿por cuándo juzgas? Espérate, faltan ustedes y falto yo. No sé si me comprenden, hermanos. Todos los que vamos a lograr entrar en aquella vida, todavía nos toca padecer un nuestro poco aquí en esta tierra, hermanos, ¿verdad? Y si es posible, si Dios quiere, pues alguno de nosotros habrá de morir por causa del evangelio. Pero estamos dispuestos, hermanos, a hacer una verdadera confesión de nuestra fe ante este mundo. Amén, hermanos. Pues, hermanos, todo eso es parte. Eso es parte del quinto sello que revela, hermanos, que Dios está juzgando a la iglesia también aquí en esta tierra. La iglesia no puede escaparse. Y es el quinto sello. El sexto sello, pasemos ahora, hermanos, ahí al versículo 12. El sexto sello, hermanos, es una gran confusión. Es Babilonia. Es la gran confusión que existe antes de Cristo y aún el rapto de la iglesia. Fíjense bien, hermanos, que dice en el sexto sello: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oigan bien, hermanos, este sexto sello, aquí, hermanos, estamos hablando de cosas metafóricas. No quiere decir, como un día le explicaba a un hermano que me decía: hermano, pero ¿cómo es que pueden caer las estrellas a la tierra? No es literal, le decía, eso es metafórico. Bueno, decir, no podría caer una estrella a la tierra que es muchas veces, miles de veces más grande que la tierra. Eso sería ilógico. Pero la palabra, la expresión ahí es metafórica. Habla de la caída de los grandes líderes, de grandes líderes religiosos y políticos, de todo ese tipo. La gran confusión, la gente ya no sabe ni en quién creer. Hay mucha confusión. Han caído en los que la gente confiaba. Eso ha creado una zozobra entre la gente. Por eso les digo, todo es expectación. Y dice, hermanos, que ellos dicen, están escondiéndose en las cuevas y en las peñas, y dicen: escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque el día de su ira ha llegado. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Habla, hermanos, de que en los días antes de que se abra el séptimo sello, en el mundo, hermanos, va a entrar un extraño presentimiento de cosas fatales. Y de hecho, le estoy diciendo, hermanos, ya lo hay. La gente ahorita, hermanos, está con una confusión de qué va a pasar, y qué viene el otro año, y qué va a suceder en el mundo. La gente, hermanos, está en una gran confusión. Algunos no lo confiesan, con soberbia, tratan de no admitirlo. Pero generalmente, hermanos, el mundo está confundido. El mundo está turbado, no sabe qué va a pasar. Uno lee, hermanos, a veces escritos de gente importante, de grandes naciones. Ellos mismos lo dan a conocer ahí. Revelan que hay una confusión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera? Dijo un día el presidente de Alemania en esta década que viene. A saber qué nos espera, dice. O sea, ¿por qué la gente, hermanos, está turbada? Porque hay confusión en los grandes y en los pequeños, y así lo dice la Biblia. Todos, grandes, pequeños, altos, bajos, todos, hermanos. Hay una expectativa. Y, hermanos, y es porque ya la tierra está pronto a dar a luz. Quiere decir, hermanos, que ya el establecimiento del reino de Dios está acelerándose. Y eso ya viene en camino, hermanos. Y por eso, hermanos, es que en el mundo se teme algo. Pero eso no sucede con nosotros. Eso sucede con el mundo. Quiero que vean ahí, hermanos, haciendo un paréntesis. Ahí pásense a Lucas, capítulo 21. Vamos a regresar ahí de nuevo. Lucas 21.
Ya van a ver ustedes, hermanos, que esto que estamos leyendo aquí es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en otra ocasión, solo que aquí le dio una explicación un poquito más amplia y eso nos va a ayudar a entender esta revelación. Fíjense, hermanos, que dice en Lucas capítulo 21, amén, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Antes de que sigamos leyendo, hermanos, ¿verdad que es la misma situación que se menciona ahí en la apertura del sexto sello? ¿Verdad que es lo mismo? Son señales evidentes en la luna, las estrellas y el sol. Esto, hermanos, lo que quiere decir son los poderes que gobiernan a este mundo. ¿Sabía usted, hermanos, que los poderes de las tinieblas operan en las regiones celestes? Esto está escrito en la Biblia. Dice que los poderes de Satanás, hermanos, operan en las regiones celestes. ¿Por qué cree usted, hermanos, que la gente, si usted quiere, dígalo por ignorancia, o dígalo por una extraña coincidencia, o qué sé yo? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la gente, desde tiempos antiguos hasta hoy, tendió a rendirle culto al sol? ¿Será tan que nada más por puro? ¿Y por qué hay identificación en ese culto entre civilizaciones que tal vez no tuvieron ningún contacto una con otra? ¿Por qué siempre hubo un cierto inclinación a rendirle culto al sol? Eso fue desde tiempos antiguos. Porque la Biblia dice, hermanos, que los poderes de las tinieblas que gobiernan este mundo están en los astros, en las regiones celestes. ¿Por qué cree usted, hermanos, que la gente le ha rendido culto a la luna? Si la luna era considerada una diosa. Y muchas veces relacionaban al sol y a la luna. Sí, usted puede leer, hermanos, Asterot, Acera, Isis, Osiris y bueno, Horus y no sé qué otro. Desde tiempos antiguos, hermanos, el culto a la luna y al sol fue una cosa conocida por todos los hombres. ¿Pero por qué? Pues porque ahí, hermanos, operan potestades. Y en las estrellas, igual. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que eso de la astrología, la conjugación de planetas, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que eso no es nada nuevo? ¿Usted cree que eso es algo nuevo? Eso de horóscopos y todo eso. Eso no es nada nuevo. Eso existe desde la antigüedad. El consultar horóscopos, los signos del zodíaco, todo eso es diabólico. Y existe desde tiempos, hermanos, inmemorables. Es muy antiguo el culto a todo eso. Y el Señor se lo prohibió tajantemente a Israel ahí en Deuteronomios capítulo 5. No levantarás tus ojos al cielo, ni pondrás tus ojos en las estrellas para adorarlas, le dijo Dios. Dios le prohibió a Israel, hermanos, que jamás fuera a levantar sus ojos al cielo y a rendirle ningún tipo de culto ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Ahora les digo una cosa, hermanos. Entonces, ¿por qué dice habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas? Porque esas potencias que habitan en esas regiones, hermanos, ahora, por el poder de la iglesia, por el poder de la victoria del Cristo, están siendo conmovidas, hermanos. Están siendo conmovidas, hermanos. Así como usted me oye. Le voy a mencionar algo más. Y de esto, hermanos, no voy a comentar demasiado. Ya la otra vez prediqué sobre eso. ¿Sabía usted, hermanos, que ahora hay una extraña expectación en la gente sobre visitas de seres de otros planetas? Y la gente escribe libros y dice, se acercan seres y que ya vienen y nos dan mensajes y que únanse, que el amor y que no sé qué. ¿Sabía usted que eso tiene un trasfondo también? ¿Sabía usted quiénes son esos seres que vienen? Y de hecho eso es cierto. Es la caída de Satanás a la tierra. Porque la Biblia dice que Satanás va a caer a la tierra. Él ahora está ahí en las regiones celestes, pero va a caer. Y va a caer cuando la iglesia sea quitada de aquí. Se quita la iglesia y Satanás cae. Terminamos de leer esto y después vamos a ver dónde lo dice en la Biblia. Vean, hermanos, que dice en el verso 25, Lucas 21, 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, ¿qué habrá? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es el bramido del mar y de las olas? Eso, hermanos, es ese rumor. La gente no sabe qué. Una nueva corriente, un nuevo movimiento de tipo religioso, económico, político. Son poderes, hermanos, que arrastran y ya viene una ola de algo, otra ola. Y la gente, hermanos, está en una zozobra. Porque la gente se arrastraba por las olas. No aquel que está fundado sobre la roca. Pero sigamos leyendo, hermanos. Verso 26. Miren qué dice. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Dios, hermanos, está advirtiendo que las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, le hago una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que esto se refiere a Dios y a sus ángeles y a su reino? No, hermanos, porque acuérdense ustedes que hablar de Dios, de su reino, es un reino inconmovible. Entonces, ¿a qué potestades se refiere que van a ser conmovidas? A las poderes de las tinieblas, hermanos. Esos son los que van a ser conmovidos. Y por eso la gente dice, hermanos, que hay expectativa y está desfalleciendo, hermanos. Sinceramente se los digo.
El día que estos seres caigan en esta tierra y comience lo que la Biblia le llama la gran tribulación, se van a dar cuenta que no era el amor que estaban esperando. Se van a dar cuenta que sus juicios son terribles y groseros, hermanos. Porque entonces comienza la gran tribulación. Pero quiero que lo leamos en la profecía. Vean en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Oigan bien, hermanos, lo que dice en el versículo 7. Yo creo, hermanos, que la palabra por demás está decirlo, habla sola. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Eso es lo que va a pasar en estos días de expectación, hermanos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Estas son las potestades de los cielos que van a ser conmovidas. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es la visita de seres extraños que están esperando en este mundo, hermanos. Oiga lo que les digo. Esa es la visita que están esperando, la visita de amor que se les aproxima. Eso creen ellos. Oiga lo que dice la Biblia. Versículo 10. Entonces oyó una gran voz en el cielo. Aquí en la tierra, hermanos, pues se van a molar, pero oiga lo que pasa en el cielo. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Nosotros, hermanos, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahora escuche esto, hermanos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Se da cuenta, hermano, lo que le avecina a la tierra? ¿Se da cuenta lo que se le avecina a la tierra? Y la gente, hermanos, ahí está cantando. Y eso ya comenzó. Les quiero contar, hermanos. La caída de estos seres a la tierra ya comenzó. ¿Saben ustedes qué es lo que hacen ellos cuando caen? Son poderes tan fuertes de Satanás, hermanos, que poseen a la gente. Son espíritus destructores, malignos, hermanos, de robo, de asesinatos, de violencia, de maldad, insuperables en esta tierra cuando no lo han habido a lo largo de toda la historia. Oigan lo que les digo, hermano, y eso no es todo, eso solo comienza ahorita. Se va a manifestar totalmente el día, hermanos, que Cristo venga y nos agarre a nosotros, miren, y nos levante. En ese momento, hermanos, la tierra va a quedar a merced de los poderes de las tinieblas. Para concluir, quiero que terminemos en Lucas, donde estaba leyendo. Lucas 21, amén, hermanos. Leo en el versículo 26. Ahora leamos del 26 al 28 y con eso voy a concluir la enseñanza de esta mañana. Amén, hermanos. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Detengámonos un momento aquí, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la gente está desfalleciendo porque temen algo raro en el mundo? Temen, hermanos, efectos extraños ecológicos en la naturaleza. Temen la destrucción del ozono. Temen la desforestación a grandes niveles en todo el mundo. Temen las grandes sequías y la catástrofe que se avecina en la tierra. La gente está desfalleciendo. Honestamente, la gente está desfalleciendo, hermanos, porque sin ser creyente, aunque no quieren creer en la Biblia, solo con ver estas cosas, ya saben que esto es verdad. Y que el juicio es tremendo y real sobre la tierra. Sigamos leyendo. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hoy, hermanos, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos, usted no debe estar desfalleciendo. No, porque, pues mire, desfallece los que son de aquí, hermanos, de este reino. Pues si usted no es de este reino, ¿por qué va a desfallecer? Si usted no es de este reino, lo que tiene que hacer es erguíos, levante la cabeza y diga: Señor, justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Bendito, Señor, que vengas pronto, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Pues Cristo vino, hermanos, para desatar esos 7 sellos. Mi pregunta es: ¿será irreversible eso? ¿O será reversible? No, hermanos, eso es irreversible. El juicio de Dios ya se estableció y como Él lo dijo, así será. No va a fallar ni una coma ni una tilde. De manera, hermanos, de que estas cosas, nosotros no simplemente vamos a ser espectadores de grandes catástrofes o de grandes cosas. Ahora estamos erguidos y sabemos, hermanos, que nuestro Señor, el Rey nuestro, está a las puertas, hermanos.
Ahora, veamos algo más, hermanos. En Apocalipsis se me olvidaba leer un párrafo ahí, interesante en Apocalipsis, y es la apertura del séptimo sello. Recuerden, hermanos, que entre la apertura del sexto sello y la apertura del séptimo sucede el rapto de la iglesia. Dios quita de esta tierra a su pueblo, porque la tierra, hermano, ya está a merced del mal. Pero oiga, hermano, lo que dice aquí en el séptimo sello. Estoy leyendo Apocalipsis 8, capítulo 8. Este séptimo sello, hermanos, es la gran tribulación. Y la gran tribulación la conforman una serie de juicios que ya no voy a entrar en detalles, pero solo quiero que lo veamos. Apocalipsis 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y de ahí para adelante comienza, hermanos, lo que son 7 trompetas de juicios en la gran tribulación. Pero les quiero contar, hermanos, qué es lo que precipita la gran tribulación. Son las oraciones de los santos. Escuchen bien, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, por qué oramos nosotros? La oración, hermanos, no es ni más ni menos que una búsqueda de consolación por las aflicciones, hermanos. ¿Y usted sabe por qué vienen las aflicciones? Las aflicciones, hermanos, vienen por nuestro desacuerdo con este mundo. Las luchas de la carne, de nuestros pensamientos, de nuestras maldades, de todas las cosas de las cuales nosotros somos víctimas hoy sin quererlo, hermanos, sin quererlo. No queremos ser malos, pero de repente vienen cosas malas. Todo eso produce aflicción en el pueblo de Dios. Por eso oramos, por eso tenemos hambre y sed de justicia, por eso, hermanos, es que se elevan las oraciones. Una persona que está feliz en este mundo no ora. ¿Qué tiene que orar? ¿De qué está afligido? Pero, hermanos, nuestra ansia de Dios nos lleva a las rogativas, a las súplicas, a las oraciones. Hermanos, la iglesia de Dios está orando y a esa oración le está siendo añadido poder. Eso es lo que hace el ángel ahí. Dice, hermanos, que aunque la iglesia, sus oraciones tal vez son muy pocas, muy pobres, a saber de qué manera oramos, como decía el apóstol Pablo un día. Si hemos de orar como conviene, no lo sabemos, dice Pablo. Pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, dice. Quiere decir, hermanos, que a nuestras oraciones se le está añadiendo incienso para que suba, para que nuestras oraciones, hermanos, lleguen hasta el trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor en esta mañana, porque hemos creído en su palabra, y para nosotros, hermanos, que sea dulce como la miel, hermanos. Que la palabra sea justa y verdadera. Que nosotros amemos sus mandamientos, hermanos. Si Dios le ha hablado a alguien en esta mañana y usted ha creído en la palabra del Señor y reconoce tal vez que en su vida ha habido la falta de un verdadero compromiso con Dios, ahora es el momento de acercarse a Dios y de suplicarle a Dios, hermanos, que nuestra estancia en la iglesia no sea superficial, que nuestra estancia en la iglesia sea genuina, que tomemos en serio a Dios, su reino, su palabra, sus leyes. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón y en esta mañana también desea usted entregarle su vida al Señor, ahora es el momento en que usted puede entregarle su vida al Señor. Hágalo. Dios le está llamando en esta mañana para que usted le conozca a Él, al verdadero Dios y la vida eterna. Ruégale usted a Dios que se quite la embriaguez, que se quite la dureza del corazón, que se rompan las cadenas de esclavitud, hermanos. Sí, Señor, bendito sea tu santo nombre para siempre. Digno eres, Señor, Cordero bendito, de recibir la honra, la gloria y el poder, Señor, porque tú te has sentado para reinar, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Justos y verdaderos son tus juicios. Te has sentado para reinar, Señor. Dios mío, danos un espíritu de paciencia, de
temor, Señor. Que podamos buscar tu reino más que todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Toma, Señor, el gobierno en medio de nosotros, Señor. Sé tú nuestro Rey. Sé tú, Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cristo está aquí, su presencia siento en mí, dale honra, poder, gloria, aleluya, su majestad. Señor, te alabo, te adoro y te amo. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor, en esta mañana, porque tú la mereces, Señor. Dios nuestro, bendito seas, Dios de toda salvación, Dios de todo espíritu, Señor, de todo poder. Venos aquí en tu presencia, Señor. Padre eterno, bendito sea tu nombre. Bendito seas. Sálvate, ruego.
Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Bendito sea el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.